Y divulgador científico y ya está en comunicación con nosotros y lo estamos saludando. Diego, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, todo muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, decíamos investigador, divulgador científico y la verdad es que uno piensa, la ciencia hoy en la Argentina, hay mucha discusión sobre este tema, sobre la relevancia que se le da. Se habla en la Argentina de la necesidad del desarrollo. ¿Es posible el desarrollo sin la ciencia primero? ¿Es como un edificio sin cimientos tal vez? Es absolutamente imposible y los países un poco más serios lo tienen muy claro. La única forma de llegar al desarrollo es a través de ciencia y tecnología. Es cierto, es una apuesta larga o a mediano plazo, pero funciona. Hay múltiples ejemplos. Si nos quedamos sin ciencia, como está pasando a nivel institucional, difícilmente alcancemos el desarrollo de todos queremos. Y además de la cuestión de decisión del gobierno, ¿hay un interés claro en los argentinos por, digamos, es un reclamo el de la ciencia hoy o aparece muy difuso y tal vez allí haya parte de la explicación de por qué los gobiernos le dan tanta relevancia, ¿no? Es fluctuante, me parece que si uno sigue el termómetro de lo que opina la sociedad, históricamente los científicos eran un poco como mártires, y bueno, pobres, cobran 2 mangos, pero son buenos, qué sé yo. Ha cambiado esa percepción, ha cambiado mucho en los últimos años a que es bueno, es útil tener científicos en Argentina que miren nuestros problemas. Digamos, si no los miramos nosotros, ¿quién va a ocuparse del mal de Chagas? ¿Quién va a ocuparse de la contaminación, de nuestra biodiversidad? Por tanto, tiene que haber ciencia en Argentina y el público es cada vez más consciente de esto. Claro, en el medio de una crisis todo se discute. Claro. Hoy claramente la ciencia no está en el primer plano, ¿no? No, y esto fue hasta dicho, no con esas palabras, pero lo dio a entender por el ministro del Interior. El ministro Quinterio dijo en una entrevista reciente que la ciencia no es prioridad, o dio a entender. Esto me parece muy grave realmente, porque no es que hay que apoyar a la ciencia, hay que apoyarse en la ciencia para resolver los problemas tan graves que tenemos. Diego Golombek, Fernanda lo saluda, buen día. Buen día, Fernanda. ¿Cómo está la situación en CONICET? Hemos conocido una investigadora que participó de un juego y que dijo que iba a destinar su premio para investigar el cáncer. Hemos conocido la renuncia de Dora Barrancos recientemente, dijo que estábamos en el ajuste del ajuste. ¿Nos puede ampliar un poco esta situación? ¿Están sufriendo el avance de las investigaciones por la situación socioeconómica? Sí, la situación institucional es realmente muy grave. El CONICET se organiza en una serie de institutos a lo largo de todo el país y de investigadores que pueden estar o en institutos o en universidades principalmente. Entonces, bueno, por un lado claramente los salarios están bajos, sobre todo en las primeras etapas. Los becarios, que son los jóvenes profesionales, están cobrando muy poco, pero realmente muy poco. Pero más allá de eso, los institutos están con problemas financieros importantes, que no les llega la plata o les llega muy poquito. Y el otro problema grave que tenemos, sobre todo los que investigamos en ciencias naturales, es que nuestros insumos suelen ser importados, con lo cual la devaluación nos mató. Claro. Y no es que los subsidios se ajustaron a esta devaluación. Realmente estamos en una situación muy crítica donde los jóvenes están pensando 2 veces antes de dedicarse a carreras científicas y si se dedican, ver dónde la van a ejercer. Claro. Diego, ¿hay un incentivo a estudiar, a crear nuevos científicos? Digo, estoy pensando en los eslabones primarios de la educación, ¿no? Bueno, de eso me parece que vamos a hablar justamente en el Congreso, imagina, porque bueno, yo estoy en una mesa de educación con otros colegas y realmente algo está fallando con la enseñanza de la ciencia, la enseñanza a nivel básico, no en primaria o secundaria. Entonces ahí es donde más tenemos que trabajar, porque si no se fomentan las vocaciones desde muy temprano, difícilmente después podamos mantener un nivel de ciencia adecuado. En la universidad las cosas no están mal en el sentido de la formación, sobre todo en las universidades públicas, los chicos salen muy bien formados, pero más abajo tenemos que insistir mucho en de qué se trata esto de trabajar en ciencia, que hay carreras que tienen ocupación plena, como la computación o la geología, los chicos no lo saben, y bueno, que nos ayuden a tener un futuro más temprano que tarde, mucho mejor. Diego, buen día. Javier es mi nombre, mucho gusto. Buen día, Javier. Te ha tocado, bueno, recorrer muchos lugares, estar en otros países y demás. ¿Cuál es el lugar u otro país que diga, mira, el ejemplo claro de cómo se trabaja en ciencia no se lo veo reflejado en tal lugar?
hay muchos realmente. Uno podría irse lejos y ver que eso está pasando en los países asiáticos, por ejemplo, que claramente atan el desarrollo científico a la tecnología. No es casual que estos países sean en este momento los capos del mundo en cuanto a desarrollos tecnológicos, en cuanto a patentes, etcétera. Se viene de un cimiento, de una base muy sólida en ciencia. Lugares como Singapur, como Corea, como Israel incluso, digamos, se habla mucho del startup y de la tecnología. Bueno, eso sí en ciencia no existe. Y después países que se preocupan mucho por la educación a nivel más bien básico, ¿sí? Algunos países europeos, algunos países escandinavos, toda la cultura que se pone en la ciencia dista mucho de lo que sucede acá. Hay países como Alemania que acaban de decidir que va a aumentar durante, no sé si 5 o 10 años, todos los años un poco del PBI destinado a ciencia y tecnología. Claro, porque ven que este es el camino para realmente mantenerse, para el país sea más rico en términos culturales y económicos. Sin ciencia no hay desarrollo. ¿Hay capacidad científica en Argentina, Diego? Enorme, la verdad que enorme. Nosotros tenemos escuelas científicas muy fuertes, ¿sí? De hecho, bueno, los 3 premios Nobel en ciencia, o 2 y medio, sí, porque a Milstein, la verdad que lo echaron a patadas y continuó su investigación en Inglaterra, pero eso dejó escuelas. Tenemos escuela muy fuerte en áreas como la física, algunas áreas de la química, la neurociencia. Bueno, esto claramente redunda en que los chicos se entusiasman porque quieren ser como ellos, ¿no? Quieren mentores a los cuales seguir, y esto no lo podemos perder. Realmente perder ese capital sería una tragedia. A lo mejor, Diego, esta pregunta sea demasiado ignorante, pero te pregunto tu opinión. ¿Cuál ha sido, al menos en los últimos tiempos, el descubrimiento o el hallazgo o el estudio que vos consideres el más trascendental en todo el amplio mundo científico, ¿no? Uy, qué difícil. A ver, hay muchos, sí. Realmente la física nos sigue sorprendiendo, entendiendo el mundo de lo más pequeño, sí, las partículas subatómicas o lo que sucede a nivel cuántico, que me escapa mucho, y el mundo de lo más lejano, sí, los descubrimientos en cosmología, los nuevos telescopios que están en órbita que nos permiten ver mucho más lejos en el tiempo y en el espacio. Claro. Desde mi punto de vista, desde la neurociencia, que es lo que yo trabajo, también hay grandes hallazgos, y por ahí entender un poco cómo nace una neurona, cómo se generan neuronas nuevas aún en un cerebro adulto, realmente es revolucionario y es el camino al tratamiento para enfermedades neurodegenerativas. Así que me parece que por ahí hay 2 o 3 cosas que se nos vienen encima. Claro. Diego, ¿cómo está la difusión de la ciencia? Comprarse un libro de ciencia puede parecer, no sé, distante para el común de la gente. Me refiero a difundir y divulgar los resultados y cuán mal hace una noticia, una fake news, una noticia falsa que tira para atrás a lo mejor la conciencia en la gente en el avance de la ciencia y lo que hace, por ejemplo, en la salud, me imagino. Comprarse un libro más que distante es caro en este momento, así que es complicado, pero hay que seguir haciéndolo. La difusión de la ciencia es una parte de hacer ciencia, no se puede hacer ciencia sin contarla. Claro. Nosotros la contamos profesionalmente, en papers, en congresos, lo que fuera, pero también tenemos que contarla públicamente. La comunicación pública, la divulgación de la ciencia es fundamental. Tuvimos una época, llamémosla época de oro, un gran crecimiento hace unos años, con la irrupción de Adrián Paenza, varios otros personajes que realmente patearon el tablero. Ahora estamos un poco más acallados, no hay grandes producciones en ciencia en la tele, seguimos haciendo libros, yo dirijo una colección que le va bien dentro de todo. Hay que hacerlo porque al público le interesa, no es que el público no es indiferente a esto. Claro. Y lo que me preguntabas es gravísimo, y cada vez que aparece una noticia que empieza diciendo un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos, y uno, cuidado porque puede ser que se haya levantado de cualquier fuente, que no sea muy fidedigno, y si esto compromete algunas cuestiones de la gente, por ejemplo la salud pública, es gravísimo. Claro. Si uno habla de pseudociencias en el sentido de la astrología o el tarot, bueno, está bien, es mentira, es un engaño, no suele hacer demasiado mal. Si uno habla, por ejemplo, de que las vacunas hacen mal, ahí estamos en problemas, porque es falso, es pseudociencia y altera la salud pública.
Bien, Diego, te vamos a estar esperando aquí en Río Cuarto para, bueno, seguirte atentamente en el panel de educación que va a estar súper interesante con todos estos temas, mucho más en profundidad seguramente. Claro que sí, ahora en un rato salgo para allá y mañana estamos en el Congreso Imagina. Te agradecemos mucho esta comunicación. Muchas gracias, un abrazo. Chau, chau.